Este video está hecho con la finalidad de exponer el producto integrador de aprendizaje de la asignatura Diseño de Experimentos. El, el equipo está conformado por Mariana Briones, Abdiel Sánchez, Kevin Sustaita y su servidor Enrique Velasco del grupo 2. Y vamos a exponer nuestro PIA acerca del mejoramiento en el lanzamiento de una catapulta. Bueno, en resumen, el mejoramiento en el lanzamiento de una catapulta conlleva el estudio de los factores que influyen en la máxima distancia que pueda alcanzar un proyectil. Las variables de entrada son las fuerzas del tensor de la catapulta, la masa del proyectil, la longitud del brazo de la catapulta y el ángulo de lanzamiento. Bueno, primero comenzamos con una introducción. La catapulta surgió como una evolución del arco y las flechas. En principio se creó la ballesta con la que se podía lanzar flechas mucho más lejos que pues con un arco convencional. Y esto permitía ir acumulando energía poco a poco y al soltarla de golpe, pues la flecha podía volar más de 300 metros de distancia antes de impactar con su objetivo. La catapulta, gracias a ese mismo principio de acumulación de energía potencial, permite lanzar objetos muy pesados a cientos de metros de distancia. Durante los primeros siglos del Imperio Romano, la catapulta tuvo como una función principalmente defensiva para repeler ataques desde un punto de una fortificación, pero era prácticamente imposible desplazarla hasta las líneas enemigas porque era un objeto muy grande y sobre todo muy pesado. En la actualidad, las catapultas se siguen usando para transportar materiales o en el ejército, pero uno de sus usos más modernos es el despegue de drones. Por ejemplo, la compañía Zipline en los últimos años ha estado usando drones para hacer entregas de pedidos urgentes a hospitales, como cuando un paciente necesita un paquete de sangre urgente, pues lo mandan en un dron y les llega como en 15 minutos. Y estos se realizan de una manera más rápida y con el uso de una catapulta se obtiene un despegue más rápido, ayudando a la aceleración del dron y empezar el trayecto con su velocidad máxima. Primero, para nuestra variable de respuesta, obviamente consideramos lo que era la distancia recorrida por el proyectil. Los factores y los niveles son la longitud del brazo en 14 centímetros y 16.5 centímetros. El ángulo de tiro fue de 45 grados o de 90 grados. La fuerza del tensor es una liga o dos ligas, el peso del proyectil 2 gramos o 5 gramos. Y los factores fijos fueron que la persona que realiza el lanzamiento pues realizó todos los lanzamientos desde el mismo punto inicial y el diseño de la catapulta fue el mismo. Para los pasos que seguimos para construir nuestra catapulta, como se observa en la imagen, primero se construyó una base rectangular con 4 palos de madera, siendo los lados largos de 10 centímetros y los cortos de 6. Luego se colocaron 2 palos de 7 centímetros de manera vertical en cada lado largo de la base, y estos tenían que tener una separación muy pequeña para sostener lo que era una varilla de metal. Luego se colocó la tapa de una pluma en el centro de la varilla de metal y esta se insertó en el espacio pequeño entre los palos de madera. Y se posicionó un palo de madera de 8.5 centímetros de manera inclinada entre los que eran los palos verticales y la base en cada lado largo del rectángulo, que son los palos rojos de la imagen. Luego se amarró la liga en el lado corto de la base. Esta era uno de los factores, así que para cambiarlo se le agregaba una segunda liga. Y por último se pegó un palo de madera en la tapa de la pluma. Este era otro factor también. Entonces, para cambiar la longitud del brazo, pues pegábamos otro palo y tenía la tapa de una botella de plástico para sostener lo que era el proyectil. El siguiente apartado, discusiones. En la tabla 1 se muestra el arreglo formado por las diferentes condiciones del proceso y tratamientos corridos. En este caso, la matriz de diseño experimental se presenta a 4 factores, cada uno con 2 niveles. Los factores son el factor A, longitud de brazo, factor B, proyectil, factor C, fuerza del tensor y factor D, ángulo de tiro, cada uno con los niveles mencionados anteriormente. Siguiente diapositiva, por favor. En la tabla 2 se muestra la mejor tabla de análisis de varianza para la respuesta de longitud recorrida por el proyectil.
La comparación y análisis de los valores de F0 y F alfa indica que los factores significativos son la longitud de brazo de la catapulta, la fuerza del tensor y el ángulo de tiro. De la misma manera, se deduce que no existe interacción significativa entre los factores. Siguiente diapositiva, por favor. La siguiente es la gráfica de probabilidad normal de los efectos estandarizados. Los factores significativos A, longitud de brazo, y C, fuerza del tensor, tienen un efecto estandarizado positivo. Es decir, cuando el factor cambia de respuesta. Mientras que el factor significativo C, el ángulo de tiro, tiene un efecto estandarizado negativo. Cuando el ángulo aumenta, la respuesta disminuye. Siguiente, por favor. Uno de los factores significativos es la longitud de brazo de la catapulta. Mientras mayor sea la longitud de brazo, mayor es la distancia recorrida por el proyectil. Lo dicho se observa en la figura 2, donde se compara el efecto de la respuesta por el brazo de 16.5 centímetros y el de 14 centímetros. En la figura 3 se observa el efecto de la fuerza del tensor en la respuesta. El tensor operado por 2 ligas resulta en un mayor recorrido por el proyectil que el operado por una sola liga. Finalmente, el factor significativo de ángulo de tiro se analiza en la siguiente figura e indica que el ángulo de 45 grados resulta en un recorrido mayor que el realizado por el de 90 grados. Parte del análisis de varianza es la muestra de residuos para la comprobación de los supuestos de normalidad, varianza constante e independencia. En la gráfica de la figura 5 se analiza que se cumple el supuesto de independencia, puesto que el error está distribuido de manera aleatoria en el orden de corrida. En la figura 6 se observa que se cumple el supuesto de varianza constante, puesto que no es posible apreciar un patrón parecido a una. Finalmente, en la figura 7, en la gráfica de probabilidad normal de residuales, se analiza que se cumple el supuesto de normalidad, puesto que los puntos están considerablemente cerca de la línea de tendencia. Siguiente diapositiva, por favor. El tipo de residual utilizado para la identificación de puntos atípicos en un modelo de regresión es el residual estandarizado. Como se puede observar en la tabla, ningún residual estandarizado presenta un valor absoluto superior a. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora vamos a continuar con el modelo de regresión. En este caso, para su construcción se consideraron aquellos factores que fueron significativos de acuerdo con el mejor ANOVA. En este caso, los factores significativos fueron el A, C y D, por lo que los coeficientes y el modelo de regresión se muestran a continuación en la tabla 4. El coeficiente 192.81 es un promedio de las respuestas y ya los otros coeficientes son de acuerdo a los factores significativos, en este caso A, C y D, por lo que la construcción del modelo queda como Y es igual a 192.81 más 69.94x1 más 58.94x3 menos 77.94x4. Siguiente, por favor. Ahora hablando acerca del mejor tratamiento, viéndolo de la manera en cómo se puede dar la mejor optimización. Después de hacer el análisis, se observó que no existía una interacción significativa en el mejor ANOVA. Eso significa que no existe un mejor tratamiento que podamos indicar de acuerdo a los factores que se vieron. Sin embargo, para considerar como un mejor tratamiento, podrían elegirse la combinación de niveles que obtuvieron mayor tiempo de vuelo de los factores significativos, por lo que la optimización simultánea necesaria para este diseño debería contemplar los siguientes niveles. Tener un brazo de 16.5 centímetros, 2 ligas y un ángulo de tiro de 45 grados. El factor B no salió significativo, por lo que realmente no importa el proyectil que se use para la catapulta. Y en este caso, los niveles seleccionados son de los factores significativos y son los que presentaron un mayor tiempo de vuelo de acuerdo a las gráficas pasadas que para mi compañero Abdiel. Siguiente, por favor. Hablando ahora acerca de las gráficas de residuales contra los factores para ver acerca de la variación de las respuestas, se aprecia que existe una dispersión en los valores entre los niveles menores y mayores. Esto ya se puede apreciar en la figura 8, 9 y 10, en donde el nivel -1 presenta por lo general una menor dispersión a comparación del nivel mayor, que es 1. Sin embargo, la variación de cada factor tiene cierta similitud. Aquellos niveles donde se presenta mayor variación la presentan en una cantidad parecida.
Por ejemplo, en la figura 8 y 9 se puede apreciar que en el nivel donde se presenta mayor variación, es decir, en el nivel 1, presentan la variación de la misma magnitud, no existe una diferencia notable. Mientras que en la figura 10 se presenta lo mismo, no existe una diferencia notable, pero es en el nivel -1. Por otro lado, se puede apreciar que en los niveles -1 de la figura 8 y 9 y el nivel 1 de la figura 10, la dispersión es cercana entre sí, y lo ideal sería que la dispersión sea menor y que sea igual entre los dos valores. Es decir, que no haya mucha dispersión, ya que significa que los valores son cercanos entre sí. Esto también se traduce a que como no existen puntos típicos, realmente esta variación se puede atribuir al experimento. Por otro lado, los errores experimentales que podemos considerar y que pudieron afectar a la respuesta de nuestro experimento podrían considerarse los siguientes. En cada disparo que se hacía en la catapulta existía el desgaste del pegamento que mantenía juntas las diferentes partes de la catapulta, haciendo que cada vez que se hiciera un disparo, se fuera reduciendo la estabilidad de la catapulta, pudiendo hacer que se diera una diferencia en las respuestas obtenidas. Por lo tanto, también lo anterior también aplicaría de igual manera para las ligas. En este caso, al momento de hacer o aplicar la tensión para cada disparo, a medida que se iba haciendo esto para cada tratamiento, existía la posibilidad de que la elasticidad de las ligas fuera disminuyendo, por lo que podía afectar de cierta manera. Por otro lado, también pudo existir una ligera desviación en los lanzamientos, ya que algunos de ellos no tomaban una dirección recta completamente, por lo que podía existir un cierto ángulo de manera horizontal, de manera que al momento de medir con la cinta métrica, desde el punto de partida hasta el punto en donde cayó el proyectil, existiera una diferencia notable a que si hubiera caído de manera recta. Y por último, otro error experimental que se atribuye más que nada al diseño se refiere más que nada a las herramientas que se usaron para verificar que se cumplieran con los supuestos de las variables fijas y de las variables que se modificaban, en este caso, por ejemplo, el ángulo de tiro o de la masa del proyectil, que se especificaron en sí en la matriz de diseño. Siguiente, por favor. Por último, como conclusión, se puede indicar que existe evidencia suficiente para indicar que se cumple con el objetivo para el mejoramiento del lanzamiento de una catapulta, usando el análisis ANOVA obtenido, llegando así a obtener el mejor tratamiento de acuerdo a los factores significativos, los cuales en este caso se consideraron que eran de acuerdo a los niveles de un brazo de 16.5 centímetros, una fuerza de tensor de 2 ligas y un lanzamiento desde un ángulo de 45 grados. Por último, algunas sugerencias que se podrían hacer en el diseño del experimento para obtener unos mejores resultados sería la construcción de la catapulta con mejores materiales para una mayor estabilidad, tanto ya sea antes del vuelo como después, una mayor diferencia en el peso de los proyectiles para después hacer el análisis ANOVA y ver si este factor puede llegar a ser significativo, y agregar más ligas para aumentar la fuerza con la que se lanza el proyectil, de manera que se pueda ver si existe una diferencia notable al momento de agregar más ligas. Siguiente, por favor. Aquí tenemos las referencias y esto sería todo por nuestra parte. Gracias.